despierto? Disfruta de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos y amigas. Si me le bajan un poquito al fondo, gracias, muy amable. Estamos en una edición más de Café con Vos. Hoy miércoles, mitad de semana, 1 de octubre del año 2014. Se fue septiembre, estamos en octubre y hay que revisarnos a estas alturas. ¿Qué ha pasado dentro de nuestras metas que nos habíamos planteado para este año? ¿Las cumplimos, no las cumplimos? ¿Estamos a media? ¿Casi o estamos largo? Hay que plantearse metas y hay que cumplir metas. Y a estas alturas, ya en el 10º mes del año, deberíamos estar en un 80% más o menos de cumplimiento y haberlas cumplido a lo mejor en su totalidad. Así que hay que echarle ganas. Gracias a quienes nos ven a través del canal de Noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de radios, los que nos siguen a través de las emisoras que se unen todos los días para llevar el saborcito de la mañana hasta donde están ustedes. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Más adelante en el programa vamos a tener con nosotros al doctor Juan Francisco Mendieta López. ¿De qué vamos a hablar? Negligencias médicas, acusación contra 3 doctoras por la muerte de una de sus colegas en el Hospital Salud Integral. Vamos a estar profundizando sobre esta situación desde el punto de vista jurídico, penal y técnico. Ustedes pueden participar del programa, seguramente ya están inquietos con el tema porque lo pusimos desde ayer en Facebook y había un par de comentarios ya ahí y mucha gente siguiendo la anticipación del programa del día de hoy, así que atentos porque vamos a estar hablando de este tema que da mucho que hablar, ¿verdad? Sabremos cuáles son las responsabilidades, cuáles podrían ser las responsabilidades de cada quien, del centro hospitalario, de las mismas doctoras, del MINSA, que hasta esta hora no se pronuncia sobre este caso, del INS, que a esta hora no se pronuncia sobre este caso, así que veremos más adelante qué responsabilidad tiene cada uno en el caso de las 3 doctoras que están siendo procesadas por homicidio imprudente. Así que no se despegue porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. En contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer la vocera del gobierno, Rosario Murillo, indicó que hay 27 casos de chikungunya confirmados ya en el país. Ya varios de estos autóctonos los producimos desde Nicaragua. La particularidad que tiene esto, según Murillo, es que el virus no es tan agresivo como lo ha sido en otras zonas del mundo. Y esto ha obligado a que el MINSA convoque a algunos especialistas de la región para que se estudie qué está ocurriendo con este virus, porque pudo haber mutado en otra especie de zancudo que transmite el virus, pero con unos efectos menos dramáticos y con síntomas menos fuertes que los que normalmente se conocen, porque recuerden que esta enfermedad se llama la enfermedad del hombre encorvado, porque logra doblar a las personas del dolor que sienten, y según lo que decía Murillo, las 27 personas que han sido tratadas en Nicaragua o que están siendo tratadas en Nicaragua no han presentado estos síntomas, han dado positivo, pero no ha sido, la sintomatología no ha sido la misma que en otras partes del mundo. Yo diría, qué bien, porque imagínense ustedes lo que significa estar padeciendo dolor en las articulaciones que lleguen a doblarte. Qué bueno pues que el virus no ha sido tan agresivo como en otras partes del mundo. Por otro lado, ayer el canciller Samuel Santos estuvo participando en la asamblea de la ONU. Santos indicaba y mencionaba que Nicaragua está en la línea de promover la paz
y está por la paz mundial. Y destacaba Santos también que Nicaragua es visto como un país o el país más seguro de la región y es reconocido internacionalmente por esta escarapela, ¿verdad?, que se nos ha puesto de ser el país menos peligroso o el más seguro, depende de cómo lo quiera ver usted, de la región centroamericana y ejemplo policial para otras partes del mundo. La comisionada Minta Granera incluso ha sido invitada para exponer este modelo en otras partes del mundo y eso destacaba ayer Santos en la ONU. También se solidarizaba una vez más con Siria, con Venezuela, ¿verdad?, con países que están, según lo que indicaba, bajo el asedio del imperialismo y también condenaba una vez más el bloqueo a Cuba. Eso ocurrió ayer de parte de Samuel Santos en la ONU. Hay una información que quiero destacarla porque me parece siempre importante estar pendiente de lo que pasa con nuestros chavalos y nuestras chavalas. Los abusos sexuales en las escuelas son un mal silencioso que está incrementándose. Ayer el foro Eduquemos se reunió con el movimiento contra el abuso sexual y estuvieron analizando, ¿verdad?, la situación que se da en los colegios. Hay una denuncia contra un director de 3 colegios en la isla de Ometepe que ha sido señalado de abusar de más de una niña. Y por tanto, nosotros hacemos un llamado siempre a los padres de familia para que tomen en cuenta estas situaciones. No puede ser que en nuestros colegios o en los colegios que estudian nuestros hijos se estén dando situaciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque el maestro es un tutor que debe resguardar por la vida de nuestros hijos, no abusar de la vida de nuestros hijos. Y es importante, por tanto, que nosotros estemos pendientes de las reacciones. ¿Qué pasa? Cuando usted mire que su hijo está distraído, cuando de pronto había superado el orinarse en la cama y se vuelve a orinar, o tiene de repente situaciones que no son muy normales relacionadas con su sexualidad, usted debe de preocuparse, algo está ocurriendo con él y debe platicar con él. Así que ese es un punto que creo yo que no podemos perder de vista, porque después de nuestros hogares, el sitio donde más pasan los chavalos, después de nuestros hogares, es la escuela. Y en la escuela pasan cosas a veces que nosotros no sabemos, así que tenemos que estar pendientes. Tenemos una llamada telefónica. Sí, aló. Aló. Adelante, don Alfonso. Buenos días. Buenos días, don Alfonso. Señor Galeano, ¿cómo amanece? Tiene razón en lo que está planteando. En este país donde vivimos de crisis en crisis, que el waiver, que el canal, que el impacto no sé cuánto, que el impacto no sé cómo, es decir, de crisis, ahora tenemos otra crisis, y esta sí es seria, que es el asunto de los TPL. Para los que no saben, bueno, no es ninguna ciencia, ¿verdad? Los TPL es un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Nicaragua que permite importar millones de metros de tela, ser confeccionada y ser exportada a los Estados Unidos sin aranceles, lo cual pues nosotros agradecemos eso, creemos que eso está muy bien y que debemos de procurar que eso siga, pero tenemos la desgracia que ese convenio se hizo para 10 años y ya se vencen en este diciembre. Entonces tenemos la siguiente situación. Para Washington han partido, vimos a Bayardo Arce, a este muchacho Artiles, de AmCham, supongo yo que el Consejo anda en eso también, cabildeando para que se haga la renovación pues de los famosos TPL, lo cual nos parece bonito ver unido al pueblo de Nicaragua, aunque hayan diferencias ideológicas, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es que 30.000 empleos, don Luis, están en juego y nosotros debemos de estar unidos. Quisiéramos ver a todo eso por Nicaragua, que la sociedad civil, a los zánganos de la asamblea, hombre, que manden un comunicado a los senadores y les digan, ve, hombre, esto es vital para nosotros. Acuérdense que nosotros lo respaldamos en el narcotráfico.
a los ñángaras de los partidos políticos, allá andan en foro, que no sé qué. Estaba escuchando al señor Arteaga, es que nosotros no queremos votar al gobierno, y aunque lo querrán votar, no lo van a votar, así es, de puro Willy Willy. Entonces, queremos ver al pueblo unido, haciendo esta petición que es vital, Luis. Son 30,000 empleos. Entonces, le hacemos un llamado, pues, de que se pronuncien, de que le hagan buen ambiente, porque el colmo es que hay unos programas y unos directores que mal disimulan el gozo que sienten cuando dicen que se van a perder los 30,000 empleos. Porque termino con esto, por hacerle daño al Frente Sandinista o a Daniel, le hacen daño al país. Así y eso no es así. Si no le gusta a Daniel, pues bueno, le penca, hagan lo que quieran, pero el país hay que cuidarlo. Gracias. Gracias, don Alfonso. Totalmente de acuerdo con usted. El planteamiento de los TPL debería de ser un asunto de nación, un pronunciamiento de la nación, un documento firmado por los diferentes poderes del Estado y los representantes de la sociedad civil, definitivamente, y de los partidos políticos, porque esos 30,000 empleos nos pesan a todos y nos van a costar a todos cuando se pierdan. Así que totalmente de acuerdo con su planteamiento. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos está con nosotros el doctor Juan Francisco Mendieta López para hablar del tema de las negligencias médicas y el juicio que se lleva contra 3 doctoras por la muerte de una de sus colegas en el Hospital Salud Integral. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor, no importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos.
Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. El Mañanero, por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Le recordamos, amigos televidentes y oyentes, que si usted conoce de un caso de violencia contra un niño o una niña en su barrio, en su comunidad o en algún punto que usted sepa que se está agrediendo a un menor, usted puede marcar el 133 o el 118 para denunciar este hecho y que este niño o esta niña deje de sufrir violencia. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, Café con Vos. Está con nosotros esta mañana el doctor Juan Francisco Mendieta López, a quien hemos invitado para hablar del tema de las 3 doctoras que están siendo procesadas por homicidio imprudente luego de que una de sus colegas muriera en el Hospital Salud Integral de Managua. Les voy a dar un poquito la página historial o el historial del doctor López, abogado con especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Fue facilitador fiscal y facilitador del Ministerio Público entre el año 2004 y 2011 y ejerció su trabajo en Masaya, Chinandega, Granada y Matagalpa y una zona de La Raán, en el Caribe Norte. Catedrático universitario. Y también se ha desempeñado en el tema de, ha impartido conferencias relacionadas con el tema de la mala práctica médica desde el ámbito del derecho penal y el derecho procesal penal. Doctor, bienvenido a Café con Vos. Este tema es delicado, quisimos traerlo porque queremos hablar con toda la seriedad de esto y que la población nicaragüense esté más clara, porque me da la impresión que hasta ahora hay un prejuicio encima de las doctoras. Hay quienes dicen que debe ser castigada con todo el peso de la ley, que se debe cerrar la clínica médica provisional y que se debe sentar un precedente para que las negligencias médicas tengan un castigo. Primero que nada, ¿cómo le gusta el café? Bien caliente. ¿A que no me lo han servido todavía? ¿O que, Todavía no. Ya viene. ¿Ya está listo? No. Ya viene el café para el doctor. Doctor, su valoración inicial sobre este caso. Bueno, antes que todo agradecerte la invitación a este programa. Perdón. A nosotros nos gusta con vos, por eso lo invitamos a que viniera. Ok, gracias, muy amable. Bueno, en los últimos 2-3 años ha habido una tendencia a que a los juzgados penales de la República lleguen casos, ¿verdad?, en los cuales se acusa a médicos por supuestas malas prácticas médicas. Esa es la tendencia. Ya han habido aproximadamente 4 o 5 casos radicados en algunos juzgados penales de la República, donde se ha procesado a médicos, en estos casos por la presunta comisión de un homicidio imprudente, pero derivado de la mala práctica en el desempeño profesional del médico o de otro personal sanitario, pues de distintas unidades médicas. En este sentido, la población obviamente tiene 2 escenarios. Uno, de si realmente el médico actuó, ¿verdad?, faltando a su deber objetivo de cuidado en la atención al paciente, o si el médico en ese momento está siendo utilizado, ¿verdad?, con otros fines, para lesionar, ¿verdad?, la integridad de una unidad de salud o no. Ese es un dilema, ¿verdad?, que eso se deja a las valoraciones de otros grupos dentro de la sociedad, pero en el caso mío a mí me compete abordar lo que corresponde al aspecto técnico, jurídico, penal del procesamiento de estos casos en los juzgados penales. ¿Usted es auditor médico también? No, yo no soy auditor médico, yo fui fiscal del Ministerio Público, y ya en el desempeño particular, una vez que yo salí de la institución en el año 2011, yo he defendido a médicos que han sido acusados en algunos juzgados penales de la República por la presunta comisión de homicidios imprudentes derivados de una mala práctica médica, y sobre eso pues tengo cierta experiencia que comparto en los momentos oportunos para efectos de
decirle al médico o decirle a la sociedad en base a qué se acusa a un médico o a un miembro del personal sanitario para efecto de imputarle una supuesta comisión derivada de su práctica profesional, y en base a qué también el médico o el miembro o el personal sanitario puede defenderse en los juzgados penales cuando está siendo acusado por un presunto delito derivado de su práctica profesional. ¿Cuál debería ser el procedimiento? ¿Cómo se investiga un caso de esto, siendo es la policía la que investiga este asunto? Sí. ¿Hay en la policía especialistas en este tema? Porque debería ser, me imagino yo, alguien que conozca de medicina, en principio, ¿verdad? Medicina forense, o sea, ¿cuál debería ser el procedimiento? Bueno, para decirte de la manera más clara el asunto, ni en la policía, con respecto a la institución policial, ni en el Ministerio Público, también con respecto al Ministerio Público, hay personas que hayan sido preparadas o que sean especialistas en instruir un caso derivado de una mala práctica profesional en el ámbito médico. ¿Eso qué significa? De que obviamente todo proceso penal, su primer etapa va a darse con la denuncia en la policía de la supuesta comisión de ese delito. Sí. Y la policía investiga y el expediente policial, con los resultados de la investigación, lo envía al Ministerio Público y el Ministerio Público valora si ejerce o no la acción penal. Estos casos de mala práctica médica o presunta mala práctica médica generalmente se basan en materia probatoria, fundamentalmente en el reconocimiento médico legal post-mortem que hace el Instituto de Medicina Legal y también en las auditorías médicas que realiza el Ministerio de Salud, específicamente la 004 y la 005. En el caso de la 004, que es la normativa que se utilizó o se está utilizando en la acusación contra las 3 doctoras del Hospital Salud Integral, tiene que ver con el manejo del expediente clínico y del paciente. Entonces, en esos elementos es que se basa probatoriamente un proceso penal contra médicos o miembros del personal sanitario. Y desde el punto de vista de procedimiento, ¿es correcto este seguimiento o debería de haber algo especializado para determinar si este seguimiento a un paciente es correcto o incorrecto? Debe de haber, obviamente, órganos especializados. En la policía todos conocemos de que existen algunas unidades de tratamiento a delitos, de tratamiento a delitos específicos, por ejemplo, delitos económicos, ¿verdad? Sí. Todos conocemos. En la Fiscalía existen unidades especializadas también. Por ejemplo, tenemos la unidad de crimen organizado, etcétera. Pero grupos de fiscales o grupos de policías que atiendan de manera especializada este delito no existe. Ahora, ¿cuál es uno de los asteriscos del procedimiento? Uno de los asteriscos del procedimiento es como las acusaciones se basan en la auditoría del Ministerio de Salud y en el dictamen médico legal post-mortem. La pregunta es, ¿hay autopsia que se les practique a las personas que supuestamente fallecieron por una mala práctica médica? No hay. Las valoraciones médico-legales post-mortem son sobre documentos, algo que le llaman valoración médico-legal post-mortem sobre documento. O sea que lo que agarra el médico forense, lo que le remiten al médico forense es el expediente clínico, la auditoría del MINSA, y sobre el expediente clínico y la auditoría del MINSA el médico forense elabora sus conclusiones. Por eso es que es criticable la falta de cientificidad en el procedimiento. Tenemos una llamada telefónica, doctor. Vamos a ver qué nos dice el amigo o amiga televidente o oyente. Le pido brevedad porque tenemos poco tiempo. ¿Aló? Digo, poco tiempo para desarrollar el tema. Sí, muy buenos días. Sí. El tema está tan interesante, ¿verdad? Porque precisamente cuando la Corte Suprema de Justicia habla de modernización del sistema judicial, de acuerdo a lo que el doctor estaba expresando, de hecho, concluyó de que no existe un marco jurídico que realmente establezca las normativas y el procedimiento a seguir para establecer, digamos, la culpabilidad o inocencia del mal o el proceder del médico o médico, ¿verdad? De tal manera de que en este momento, digamos, valorar a los niveles reales, o sea, que se determine que un juez o una juez determine con exactitud, con certeza jurídica, no tiene los medios auxiliares y el marco jurídico que realmente determinen la culpabilidad o no del imputado. ¿Qué significa eso?
de que la modernización debe incluir eso y hay que hacerlo cuanto antes, porque en este caso, como la doctora la mamá es abogada, entiendo, algo así, pero ¿qué pasa con la parte de los enfermos que van al sistema público, pues, de salud? Entonces, yo creo que hay que comenzar por ahí. La Asamblea debe tomar muy en cuenta esa situación. Gracias por su llamada, doctor. Sí, evidentemente el Ministerio Público tiene fiscales especializados en la formulación de acusaciones de imputar un delito, porque para eso se han preparado, ¿verdad? Pero sí, yo considero, con la experiencia profesional como abogado penalista, que esas acusaciones carecen del grado de cientificidad pertinente para poder ejercer la acción penal e imputarle a un médico la comisión de un hecho delictivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega el médico al proceso, ¿verdad? Y enfrenta un dictamen médico legal post-mortem sobre documentos, enfrenta una auditoría médica, y te doy un elemento sobre la auditoría médica. En la auditoría médica, si a vos te están auditando como médico, no te entrevistan, no te llaman para confrontar tus posiciones en relación a las posiciones de la persona que solicitó la auditoría médica. Inclusive, si vos querés solicitar el expediente clínico para vos estudiarlo y poder ejercer tu defensa, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito penal, vos no tenés disponibilidad de ese expediente, porque la interpretación que hacen las personas que hacen la auditoría, ¿verdad?, dentro del Ministerio de Salud, es de que, de acuerdo al articulado de la normativa para la elaboración de auditoría, supuestamente el expediente se le debe facilitar a la persona interesada, porque esa frase se utiliza en el artículo, la persona interesada, y ellos interpretan que la persona interesada es quien pidió la auditoría, o sea que vos, como auditado, no sos persona interesada, y eso no es así. Eso violenta una máxima constitucional. No es integral. No es integral, que es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa no solo opera en materia penal, el derecho a la defensa opera en todos los ámbitos del derecho. Además es un derecho constitucional. Un derecho constitucional, vos tenés derecho a defenderte, y si no se te proporciona a vos los medios suficientes para defenderte, la defensa va a ser pobre. Tengo acá un mensaje en el 85-88-2912, dice: buenos días, señores, si no se toman las medidas de crear precedentes en cuanto a negligencias en los diferentes ministerios, y principalmente cuando hay muertos, los pobladores no nos vamos a sentir seguros. Si la fiscal demuestra las causas en las que incurriera cualquier funcionario público, debe pagar su delito en tales situaciones, siempre y cuando sea demostrado. Muchas gracias, dice el amigo o amiga que está escribiendo. Voy a leer en 2 minutos qué pasó con Karina Peña López, la joven que falleció y por la cual están procesando a las 3 médicos. Dice: Karina Peña López falleció el 8 de abril del 2014, llegó a la emergencia del Hospital Salud Integral a las 9 y el 5 de abril. A las 9:25 de la noche con dolor abdominal, fue atendida a las 10 p.m. y le mandaron a hacer exámenes de sangre y orina, pero fue hasta el día siguiente, el 6 de abril, que le ordenaron un ultrasonido diagnosticándole pancreatitis aguda. Ese día, a las 12:20, el 6 de abril, le ingresaron al mediodía, a las 12:20 del mediodía, le ingresaron a la paciente a la sala general, y a la 1 y a las 10 de la noche, la acusada Teresa Isabel Cuadra, al encontrar a la paciente en un cuadro ansioso y con dolor, le administró antibióticos, el cual no está indicado para el tratamiento de la pancreatitis aguda, más cuando no se sabe el origen, según la acusación de la Fiscalía. La acusada violó la norma sobre el manejo del expediente porque hizo lecturas ilegibles en el expediente y la dejó sola por 11 horas. Al día siguiente, 7 de abril, a las 9:25 de la mañana, la acusada María Gabriela Barrios, quien se encontraba en turno y a cargo de la paciente, llegó a examinarla, encontrándola con dolor aumentado en la región lumbar y deshidratada. Aún así, la acusada no procedió a reclasificar el estado de gravedad de la víctima ni trasladarla a la unidad de cuidado intensivo, a pesar de que había suficientes signos clínicos para hacerlo, entre estos deshidratación y falla orgánica evidenciada por la falta de orina durante 3 horas. A las 7:09 de la noche de ese mismo día, la tercera acusada, Arlen Raquel Romero, quien estaba de turno, procedió a valorar a la paciente Peña, quien le manifestó que no había cambiado en nada su estado desde que llegó al hospital. Aún así, la doctora no reclasificó la gravedad de la paciente. A las 11:40 de la noche volvió a valorarla, pero incurre en el mismo error. El 8 de abril a las 6:29 de la mañana, la doctora vuelve a valorarla, y aunque la paciente estaba sangrando por diferentes partes, no la remitió a la unidad de cuidados intensivos. Fue hasta las 8:20 de la mañana que la acusada María Gabriela, quien estaba nuevamente de turno, la mandó a la UCI porque la encuentra en una situación extremadamente delicada. 6 horas después, Karina estaba
falleciendo. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, doctor, sus comentarios sobre la parte medular de esta acusación contra las 3 doctoras. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por sintonizarnos a través del canal de noticias de Nicaragua CDN 23 y además de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. En León tengo un comentario acá en Facebook, dice Julio César Jácamo Calero, dice: creo que ese proceso contra las 3 doctoras tiene que verse de una forma más especial. Todo mundo opina, como que tuviéramos conocimientos médicos. Tiene que existir alguien que dictamine este caso donde tuvieron la falla las hermanas médicas, y no ponerlos como locos diciendo barbaridades contra ellas. Dice, la parte medular, doctor, sus comentarios. Hay un seguimiento de una entrada de un paciente, hay un agravamiento y concluye en muerte. 3 médicas involucradas en ese proceso. Bueno, sin conocer los detalles, ¿verdad?, del caso, los detalles relacionados, ¿verdad?, cómo ocurrió este proceso y cómo se produce el fallecimiento de la doctora, es importante traer a colación algunos elementos relevantes. Número 1, estamos en presencia de un delito o de la imputación de un delito imprudente. En nuestro ordenamiento jurídico los delitos se pueden cometer de 2 formas: de manera dolosa, que cuando tenés la intención, la voluntad y el conocimiento. Y estás consciente de la que estás cometiendo un delito, y de manera imprudente. ¿Cuál es la base del delito imprudente? Que es la violación al deber objetivo de cuidado y a la diligencia debida. ¿De qué te estoy hablando? De que cuando en el ámbito médico hay un procedimiento quirúrgico o un procedimiento médico X, ¿verdad?, ahí hay 5 pasos. Si el médico no cumplió con los 5 pasos y solamente cumplió con 3 de los 5 pasos, puede hacer de que eso implique el resultado del fallecimiento del paciente o de la lesión a su integridad física.
Lo que se tiene que demostrar cuando se acusa por la comisión de un delito imprudente en el caso de una práctica médica, de una mala práctica médica, es que si eso que yo omití hacer o lo hice de manera no acorde a la normativa, produjo el resultado del fallecimiento de la paciente. Entonces, eso es lo que debe demostrar la Fiscalía, y lo que se tiene que demostrar por parte de la defensa es que si acaso hubieron esas omisiones o esas conductas no acorde a la normativa, eso no necesariamente pudo causar el fallecimiento del paciente. Ahora, yo te platicaba en el receso de que yo he escuchado a algunos médicos de tradición, y no solo médicos de tradición, sino pues otras personas que aplicamos la lógica básica a esto, y para eso es necesario la autopsia, porque si no hubo autopsia, vos no podés solo en base a documentos o a determinadas conductas atribuir de que el resultado muerte realmente es consecuencia de las omisiones o actuaciones incorrectas en las que pudieron haber incurrido las 3 doctoras acusadas ahorita en los juzgados, en el caso del Hospital Salud Integral. Escuchemos a doña Mayra López, mamá de Karina Peña López, la joven médico que murió en este caso. Ayer logramos entrevistarla y esto es lo que cree ella sobre la situación del juicio. Café con Voz, el saborcito de la mañana. ¿Cree usted que el hecho de que su hija fuera médico provocó que los doctores pensaran que la situación no era tan grave? Pues considero que no haya sido el hecho de ser médica propiamente, sino de que que así tratan a todos los pacientes y que no le importó solidarizarse con su compañera médico, porque aunque no era de ese hospital, Karina era médico graduada, voluntaria de Operación Sonrisa y trabajaba en el Hospital La Mascota. Obviamente ella era médico, sentía grandes dolores, acudió al hospital, porque yo soy abogado, pero yo no puedo ser mi propio abogado en esta causa. Ella era médico, no podía examinarse ella sola y no le hicieron los exámenes requeridos. Pasó solo observaciones 12 horas, más que suficiente, ¿verdad?, para decir qué pasó ahí en esas 12 horas. Después pasó sin atención 11 horas. Hay una doctora que dice que llegó a las 8 de la noche a examinarla. No es cierto, los exámenes estuvieron a las 7:30 y yo insistía y ella llegó hasta las 12 de la noche. ¿Cuál es su opinión acerca del gremio de médicos que están defendiendo a las doctoras que están siendo acusadas sobre el caso de su hija? Voy a decir francamente, hay médicos que son excelentes médicos, como el médico que me operó a mí de la columna, que es el doctor Jaxel García, pero también hay médicos que son muy negligentes y que no tienen amor a sus pacientes. Lo que ellos quieran hacer, el obvio, los que quieran hacer, no me importa, no me preocupa, porque yo sé que tengo a toda la población nicaragüense, inclusive a un montón de nicaragüenses que están en el extranjero, que me están apoyando. ¿Por qué? En Nicaragua han habido muchas negligencias médicas y esas negligencias médicas no se han denunciado. Yo lo que creo que se debe de crear un precedente con la muerte de Karina María, quien era médico, como antes le decía, ¿verdad?, un precedente para que estas negligencias médicas no se sigan dando. Traten bien a los pacientes desde la entrada hasta la salida de los hospitales. Peor en las clínicas médicas previsionales, porque si Karina se ha ido a un hospital público, estoy segura que Karina estuviera viva, porque inmediatamente la hubieran pasado a cuidados intensivos. Cuando yo le dije al señor Ismael Reyes que la pasara a privado, me dijo que no. Posteriormente, por otra fuente me di cuenta que dijo, a lo mejor ella, es que yo no sabía si ella tiene con qué pagar. Esa es falta de valores. Yo sí tenía con qué pagarle, aunque sea hipotecando mi casa. Usted sabe que las madres hacemos todo lo posible por salvar a un hijo. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene Salud Integral en el caso de su hija? Pues hay una responsabilidad compartida del dueño del hospital, porque tenía conocimiento de causa, porque hay 2 médicos del Hospital La Mascota que le dijeron que tenía que pasar a Karina a cuidados intensivos y él dijo que no, que sus médicos eran los que mandaban y dio la vuelta. Además, el director de La Mascota se comunicó de director a director con el Hospital de Salud Integral y les dijo que tenían a una colega hospitalizada, que por favor se preocuparan por la atención. Como yo le mandé a decir al director de La Mascota que Karina estaba siendo muy mal atendida, que no la monitoreaban, que no le daban tratamiento, que no le ponían el suero suficiente, porque es más, una de las doctoras dijo, se está deshidratando, pero yo no vi que le pusiera suero. Él llegó personalmente al hospital, pero cuando él llegó personalmente al hospital, Karina
ya estaba muerta o estaba por morirse. Él salió con una gran cara pálida y nomás nos dijeron que Karina murió. ¿Cuál es el veredicto que usted espera en el caso de su hija? Que se les condene, que se les condene, porque realmente se tiene que crear un precedente. Los médicos no pueden gozar de impunidad. Simplemente un médico le va a poner una inyección a usted de penicilina y si es alérgico ya sabe que se va a morir, entonces todo bien, gracias. Yo soy abogado, pero si yo cometo un error, la Corte Suprema me manda a llamar, me sanciona, me procesa y me levanta un instructivo. Entonces los médicos, ¿qué? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Quién sanciona sus negligencias? ¿Quién procesa sus negligencias? Simplemente la gente dice, no voy a demandar porque ella se murió y no la voy a resucitar. Yo pienso, no voy a resucitar a mi hija, a quien amaba, a quien yo quería tanto, que era mi confidente, era mi amiga, era mi todo. Pero se tiene que sentar un precedente en Nicaragua. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Entrevista que le brindó doña Mayra López a Norlecha Barría ayer en las instalaciones de Radio Universidad. Doctor, varios señalamientos de la mamá. Señala que incluso hay una responsabilidad compartida entre las doctoras y la dirección del hospital. Sí, hay elementos importantes a tomar en cuenta de la declaración de la mamá de Karina. Y precisamente es de que ella pone en un primer plano de que se ingresó tarde a cuidados intensivos. Entonces, precisamente, el Ministerio Público, si eso lo está retomando en su acusación, tiene que demostrar, primero, que ingresó tarde a cuidados intensivos y cuáles fueron las causas de ese ingreso tarde a cuidados intensivos. Y segundo, que si realmente se produjo esa tardía en el ingreso a cuidados intensivos de la paciente, si eso precisamente es lo que causa el fallecimiento de la paciente. Y eso lo tenés que demostrar científicamente. O sea, yo comparto en cuanto a la solidaridad con la persona que pierde a un ser querido, ¿verdad? Pero tal vez aquí mi planteamiento tiene que ser más objetivo desde el punto de vista técnico-jurídico, del ámbito penal y procesal penal. Entonces vos tenés primero que demostrar eso. Segundo, tenés que demostrar quién o quiénes son los responsables de que la paciente, si acaso ingresarla tarde a cuidados intensivos causó la muerte de la paciente, quiénes fueron los responsables de ese ingreso tarde, si necesariamente son las 3 médicas procesadas o hay otras personas involucradas. Ahora, hay una figura, un tipo penal en nuestro Código Penal vigente que es la omisión de socorro, pero la omisión de socorro muchas veces implica también que la persona esté en condiciones de aplicar el socorro y omita aplicar ese socorro al paciente. Si estamos hablando de la institución como tal, de la institución médica, de que sus responsables o sus administradores o no sé, sus dueños influyeron en que la paciente ingresara tarde a cuidados intensivos, también debe analizarse cuál es la responsabilidad administrativa y hasta penal en la que pudieron haber incurrido. ¿Y cómo se demuestra eso también? ¿Y cómo se demuestra eso? Porque todo en materia penal tiene que ser probado. O sea, vos tenés que tener testigos, tenés que tener prueba documental o tenés que tener prueba pericial pertinente para demostrar tu acusación. Dice que un mensaje en el 85882912. Luis, si fuera este caso de la doctora fallecida un caso ligado a la política, estoy completamente seguro que ya estuvieran varios presos, con figura o sin figura, para demostrar tal acusación a como lo plantea la parte de la defensa. La ley no debe someterse a que no hay métodos o especialidades para demostrar tales negligencias. Ponemos a nuestra legislación como atrasados o analfabetos en estos casos citados. Y pregunta después, ¿cómo justificar tantas excusas por parte del centro médico, doctoras implicadas? ¿Cómo se le regresa la vida a un ser humano? Por favor, pregunta este amigo en el 85882912. Tenemos una llamada también. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. He vivido de cerca todo lo que es la profesión de la medicina, ¿verdad? Quiero decirles pues que es una carrera de mucho esfuerzo, son muchos años. Y yo sé que los médicos hacen lo mejor que pueden. Lo que sí tienen que luchar en contra de algo que es ley capital, ¿verdad? El dueño de la clínica previsional no le interesa la salud de la otra persona. Le interesa ahorrarse plata y que el seguro social plata. Yo creo que ahí es donde está el problema. Porque el médico se ve presionado por el patrón a gastar lo menos posible en el paciente. Ahí es donde se dan ese tipo de problemas. Ahí está el detalle. Si ellos fueran conscientes al negocio al que se están metiendo, que es el negocio de la vida de un ser humano,
empezaríamos a cambiar, pero primero parece que está la plata. Ahí es el detalle. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica. Aló. Aló. Déjala pasar de una sola vez entonces. Aló. ¿Días? Sí, adelante. Aló, buenos días. Adelante. Buenos días, caballero. Mi nombre es Merely Martel. Sí. Fíjense que el año pasado mi abuelito estuvo también en salud integral para el 25 de diciembre. En lo que fue para el 26 o 27, a mis familiares le dijeron que le tenían que quitar el medicamento porque no le estaba dando resultados. Entonces un familiar, ¿verdad? X le dijo a uno de nuestros familiares que eso estaban haciendo ahí en salud integral porque realmente el medicamento, o sea, los que están en cuidados intensivos lo están gastando. O sea, como por cosas de la clínica provisional, ¿verdad? Para no gastar el medicamento, por negligencia médica dejan fallecer a las personas. Entonces yo pienso que también lo que es el medicamento por parte del INS lo deberían de dar como más, o sea, como darlo más, ¿me entiende? Y no poner límite en lo que es el medicamento para las clínicas provisionales, porque eso está dañando lo que es la salud y la atención también de los hospitales. No sé si por no desabastecer el hospital es que hacen tantas cosas. Entonces yo pienso de que hay que poner también atención para lo que es el INS. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica. Aló. Aló. Sí, aló, buenos días. Sí, una pregunta. ¿Qué peso tendría el pronunciamiento, en este caso el MINSA? Y lo otro también es, recuerden de que el INS es el que les paga todas estas clínicas previsionales. Yo estoy en la clínica de su médico, y en su médico es impresionante ver en las salas de espera cómo gente se retuerce el dolor, y si uno pide cita con un especialista se la dan a los 3 meses. Por eso yo ni siquiera he podido, en mis 15 años de cotizar, nunca a través de una clínica previsional he pasado con un especialista porque se le dan hasta los 3 meses. Yo creo que eso debería de pronunciarse también el INS, porque es el que paga y estas clínicas previsionales se aprovechan. Gracias. Gracias. La última llamada que tenemos, o sea, tenemos más, pero vamos a pasar la última porque si no el tiempo no nos va a dar. Aló. Aló. Buenos días. Sí. Aló, buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Sí, caballero, yo quería consultarle algo rapidito. Adelante. Pues resulta de que la semana pasada estaba en salud integral. No espere escucharse, amigo, si no, no vamos a avanzar. Entonces observé pues de que los médicos ahí caminan prácticamente desorientados, porque estuve consultándole al médico que ve a mi niña. ¿Qué sucedía? Que no me la atendía bien, pues porque una colega de él le dijo que había que ponerle dimenhidrato, no sé qué cosa, pues era un medicamento pediátrico. Resulta que nosotros tenemos un seguro que le llaman full cover de salud, pero la atención de consulta externa normal de la provisional es mejor que la que tenemos en el privado. Es decir, pues que los mismos médicos caminan como desorientados. Observé ese fenómeno, 1. 2, el otro fenómeno que observo es que a raíz de que esa compañera hizo la denuncia sobre la negligencia de su hija, he visto de que ha habido pues como mejora de atención, pero lo que acaba de decir la señora anterior es algo cierto. Ahí los medicamentos nunca te los dan a como es o te programan que los vayas a retirar después. Entonces lo que nosotros pagamos por el servicio, ¿en qué queda? Prácticamente pues dice una señora que está a la par mía, deberíamos de denunciar esto en la policía como una estafa. Entonces ya ustedes que están haciendo este programa que me gusta, sería bueno pues que nos den su opinión pues y nos puedan ayudar con las autoridades. ¿Qué debemos de hacer nosotros los que hacemos uso de ese servicio? Gracias por su llamada, doctor. La responsabilidad del sistema, prácticamente las llamadas tienen que ver con Ministerio de Salud, qué responsabilidad tiene, el INS, qué responsabilidad tiene y qué supervisión le da a las empresas médicas previsionales. ¿Qué responsabilidad asumen esas instituciones en casos como estos?
Bueno, en materia penal la responsabilidad es personal. Sí. Si vos presuntamente cometés un delito y se te lleva a los juzgados penales por la comisión del hecho delictivo, tu responsabilidad es personal. La responsabilidad de una persona jurídica, en este caso de las empresas médicas previsionales, pudiera pasar, como en algunos ordenamientos jurídicos, imputarle directamente los resultados que lleven a la muerte o a la lesión de la integridad física de un paciente por una mala administración o por malas prácticas de esa empresa a los representantes de la empresa, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos. Pero en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal es personal, y a quienes se procesa a las personas que con su conducta, ya sea haciendo algo o dejando de hacer algo, causaron un delito. En ese sentido, lo que debe revisarse, porque obvio no podemos tapar el sol con un dedo, lo que debe revisarse es el funcionamiento de las empresas médicas previsionales, porque en efecto, si hay tanta gente, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, si hay tanta gente quejándose es porque en efecto está ocurriendo algo incorrecto en estas empresas médicas previsionales y tienen que revisar. Voy a leer varios mensajes. Hay muchos casos de negligencia médica que se han denunciado porque hasta ahora se está escuchando la voz de un denunciante. ¿Será porque ella también era médico? Creo que hubo un trato preferencial por ser médico. Acá hay otro mensaje que dice: buen día, este caso tiene que ser la fiscalía muy beligerante y transparente y escuchar a Omar Cabezas pronunciarse al igual que los médicos sandinistas. Ojo, que no se politice, por favor, si hay culpables que se juzguen conforme a derecho, dice este mensaje. Y hay otro que dice por acá: ¿ya se ha preguntado a alguien por qué tanta cobertura en este caso y los otros casos que se han dado durante el año no se les dio tanto auge? Por ejemplo, el fallecimiento de un lactante en el antiguo hospital Vélez Páez. Y aquí hay otro mensaje que dice: ¿cuál sería la única explicación si salen inocentes las doctoras teniendo serias pruebas del mal manejo del paciente? ¿Cuál sería el precedente? Aquí dice: la mortalidad de pancreatitis es alta. He conocido muchos casos, ninguno ha sobrevivido. Y dice: buen día, indistintamente del procedimiento de las clínicas u hospitales, ¿cuál es el juramento de los médicos? Bueno, yo pienso lo siguiente. No podemos nosotros tomar un caso penal como la radiografía del trabajo de los médicos en nuestra sociedad, porque el médico en efecto estudia tantos años para darle salud a la población, y muchas veces el propio médico, como decía una de las personas que llamó, también es sometido a explotación en estas empresas médicas provisionales. Extenuantes de trabajo, ¿no? Horas extenuantes de trabajo y malas pagas. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si este caso está en la palestra pública en este momento, lo que yo vengo aquí a tomar la bandera es de que se mire de la manera más objetiva y más técnica posible. ¿Qué es lo que se quiere de una u otra parte? Que haya un debido proceso en el juzgado tercero local. Y además de esto, independientemente, doctor, de lo que resulte, que pues, en este caso prevalezca la justicia, creo yo que vamos a tener de ahora en adelante más ojos sobre esto, porque lo que se está señalando es la mala atención en las empresas médicas provisionales, y creo que el MINSA y el INS deben de tomar medidas en este asunto. Y una cosita, Luis, el poblador que se sienta que una empresa médica previsional está siendo mal atendido, o sienta que se le está estafando, o sienta que se le está lesionando sus derechos, tiene instancias a las cuales acudir, partiendo de lo que vos mismo estás diciendo: la responsabilidad del Ministerio de Salud, la responsabilidad del INS, la responsabilidad inclusive del auditor, de la Contraloría, porque en la Contraloría también hay auditores médicos que realizan auditorías a las empresas médicas previsionales u otras unidades de salud. Pero es para cumplimiento de normas de cumplimiento. En el caso de la auditoría médica, en ese caso, las condiciones del lugar, si presta las condiciones para atender a tal cantidad de pacientes, si cuenta con los medios, esa auditoría también la realiza la Contraloría. Entonces, lo que yo insto a la población es que cuando se sientan lesionados en sus derechos, en la atención médica en estas empresas, recurran a denunciar, a interponer quejas, y si consideran que la gravedad es tal de que pudiera existir una responsabilidad penal, que vayan a interponer denuncia a la policía y no dejen eso en el aire, porque solo la presión de la población va a lograr que esta situación cambie. Dice el último mensaje, un tema para seguir martillando: se ha comercializado demasiado el ejercicio de la medicina en general en nuestro país. 2 puntos: economía de mercado sin regulación, vigilar los hospitales, escuelas donde los pacientes son atendidos por muchachitos que no saben ni poner una inyección. Necesario igualmente seguro de responsabilidad
civil, profesional, es otro de los mensajes. Doctor Juan Francisco Mendieta, su mensaje final. Hemos llegado al concluir el programa. Bueno, agradecerte, ¿verdad?, nuevamente la invitación y manifestarle pues a la teleaudiencia de que tenemos que ver esto de una manera constructiva para efectos de evitar, ¿verdad?, en el futuro que estas situaciones se vuelvan a repetir. O sea, por un lado hay una persona que falleció, por otro lado hay 3 personas que están enfrentando una pena de una responsabilidad, una culpabilidad que pudiera implicar la aplicación de una pena de privación de libertad, pues que también tu vida se mira truncada y también tu profesión, porque un médico que ya fue condenado difícilmente va a poder seguir ejerciendo porque hasta se le aplica una inhabilitación especial que lo establece la ley. Entonces hay que verlo con la mayor objetividad y no necesariamente traer intereses aquí que son ajenos, ¿verdad?, a la naturaleza misma del conflicto, que es un conflicto de la comisión de un presunto hecho delictivo. Gracias, doctor Juan Francisco Mendieta. Interesante su disertación. Amigos televidentes y oyentes, nosotros tratamos de abordar este tema de la manera más seria. Mañana vamos a darle seguimiento desde otros aspectos a esta situación de la medicina en Nicaragua, las clínicas médicas provisionales, la auditoría médica, cuánto está pesando. Así que pendientes porque mañana tendremos otro interesante programa alrededor de este tema. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.